Hermanos, buenas tardes. Estamos en este día 3 con 5. Disculpen, es que se nos atora a veces cosas, pequeños detalles. Pero aquí estamos para leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy controversial y donde muchas veces por intereses de la sociedad se va alterando lo que es la ley de Dios. Y sabemos que nada más hay una sola ley y una sola palabra. Y aquí vamos a hablar ahora del divorcio, el divorcio. Hay personas que toman eso como un requisito para casarse, para tener familia, y hay otros que ni, o sea, no toman en cuenta nada de eso. O sea, se hacen a un lado lo que es la religión. Según ellos, no saben que si se hacen a un lado de la religión o de la religión es el problema más serio. Generalmente, si vamos a la palabra de Dios, que no es la religión, es otra cosa, es un compromiso con Dios, es convivir con la palabra, vivir la palabra a cada instante de nuestra vida. Y vamos a leer en este momento un, varios aspectos pero que nos dejen ver que en realidad el matrimonio muchas veces lo rehuye la gente que no tiene realmente conocimiento básico de lo que es el amor. Parece increíble, ¿no? Porque el amor es algo que usted aprende desde que nace, desde antes de salir del vientre de su madre. Usted está sintiendo el amor de su madre y de su padre cuando está dentro del abdomen, dentro de la matriz de su mamá. Y está comprobado científicamente que sí, todos aquellos percepciones que tiene el producto, el recién nacido, antes de nacer, ya tiene conocimientos que le hacen ver, le hacen sentir con el espíritu, con su alma, lo que está, lo que está alrededor de él. Es increíble, ¿no? Pero sí pasa. Vamos a meternos más a fondo. Vamos a leer la palabra en Mateo 18:35, hermanos. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿De acuerdo? Así también mi Padre Celestial hará con nosotros, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón tiene que ver mucho con todo lo que es el cristianismo. Cuando una persona dice que es cristiana y es incapaz de pedir perdón, es incapaz de perdonar, no es cristiana. Lo digo categóricamente, porque no ha entendido qué es el cristianismo. El cristianismo se manifiesta en dos cosas: en perdonar y pedir perdón. Y para hacer esas dos cosas, esas dos acciones, debe uno tener amor en su corazón. Usted no puede perdonar si no tiene amor en su corazón, no puede pedir perdón si no tiene amor en su corazón, pero sobre todo que no tiene usted a Dios en su corazón. Así se los digo claramente, hermanos. Porque cuando uno no tiene a Dios en su corazón, no tiene amor. Y muchos vivimos en el mundo creyendo que somos buenas personas, pero nunca hemos perdonado a nadie nada, nada trascendente. Una cosa es perdonar a alguien porque me pisó, no, no se preocupe, ya de cierta forma ya lo perdonó, ¿no? Pero en realidad, cuando ya son cosas trascendentes en su vida, cosas que realmente alteran su forma de ver las cosas, ¿es capaz de perdonar? ¿Es capaz de pedir perdón? Vamos a verlo ahorita, lo importante que es esto.
¿Por qué dice así en Mateo 18:35? Porque en el Mateo 17, 18:23, perdón, al 35 dice lo siguiente, el Señor. Vamos a leerlo en la Biblia. Mateo 18:23 al 35. Fíjese bien por qué dijo eso el Señor. Recordemos que toda la Biblia es una sola cosa, ¿eh? Mateo 18:23. Fíjese bien. Mateo 18:23. Aquí está. Habla de los deudores, los dos deudores. Dice, 18:23 dice, por lo cual del reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey, ¿eh? No cualquier cosa. Un hombre muy rico. Un hombre pero de principios muy finos. No como muchos reyes, ¿no? Que son lo contrario. El 24 dice, comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es una fortuna actualmente, si lo convierten a dólares, es una fortuna 10,000 talentos. No vamos a entrar en detalles, pero más acuérdense que es una fortuna impresionante. El 25 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Estaba muy molesto porque le debía tanto dinero. Cuánto le debería a cuánto equivaldría esa cantidad que lo ordenó que lo vendieran a él y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda? Y ni aún así le pagaba todo, seguramente. Por eso estaba enojado. El 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia con mí. Fíjese lo que, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando alguien tiene misericordia de otra persona, habla de que a pesar de querer ser duro no lo puede ser. ¿Por qué? Porque lo mueve el amor en su corazón. La misericordia es un sentimiento que viene de adentro de usted, que no lo tiene cualquier persona. Le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, 10,000 talentos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno, saliendo de que lo habían perdonado, el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, solo agarró y lo estaba ahogando ya, de coraje, ¿no? Diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios, que no es nada en sí. Son 100 días un denario equivalía a un sueldo mínimo y le debía 100 denarios. Para él, que debía tantos talentos, no era nada. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le dijo las mismas palabras que él le dijo al rey. Mas él no quiso. Fíjense la diferencia, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, él no tuvo misericordia de nada. ¿De acuerdo? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron y le dijeron al rey los que estaban ahí con ellos, observando la escena. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Le estaba recordando lo que le habían hecho con él y lo que no pudo hacer él, porque no tiene amor en su corazón, simple y llanamente así es un malvado.
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice el 35, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Ahí está se liga esto con lo que empieza después. Dice uno, ¿cómo el Señor nos dice claramente que debemos de perdonar y pedir perdón en todo a toda persona que tenga contacto con nosotros? Si realmente estamos caminando en el camino del Señor, en ese camino que nos ha trazado, que no es fácil, hermano, no es fácil. Pero ¿cuáles son los datos que usted recibe desde el Señor, de parte de Él, en su corazón, que se va dando cuenta que usted ya cambió o está cambiando? Pues eso, primero que nada, la misericordia por las personas que le rodean. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Qué va a hacer con nosotros? Nos va a mandar el castigo que merezcamos. Si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces ahí está, ¿qué está fundamentado esto del divorcio? En esto, en el perdón y pedir perdón, perdonar. Y vamos a empezar, ¿de acuerdo? El 19:1 dice claramente, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea. Está refiriéndose a lo que dijo en el 35, o sea, todo va junto, ¿eh? Por eso me meto atrás para que nos situemos y pensemos lo que estaba viviendo el Señor. Él no paraba, él seguía trabajando, trabajando y trabajando todo el tiempo mientras estaba en la tierra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. O sea, tuvo que atravesar el lago y todo esto, el río, perdón. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Él no paraba. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Es lícito, o sea, legal. Ellos hablan de lo legal. Siendo sacerdotes les importaba más lo legal que lo espiritual o la enseñanza de Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hombre y hembra los hizo? Fíjese bien, él se va al inicio del Génesis, al inicio. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Es que no han entendido. Él les dice claramente, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién entiende eso cuando se casa, hermanos? Yo nada más les digo una cosa, es muy evidente que no lo sienten, ni lo entienden. Y se casan ¿por qué? Por deseo, si no es por deseo, por una cuestión de tipo, eh, eh, ¿cómo explicarlo? De tipo monetario, se casan por dinero, por tener una posición social, pero por amor. ¿Usted cree que se casa por amor? Nada más póngase a pensar. Se dan cuenta que la mujer o el hombre con el que están van a unirse ante Dios. Realmente va a ser la mitad de su cuerpo, va a ser una sola carne. De ahí van a salir sus hijos. ¿Que usted cree que están pensando en eso? No, es evidente que no. Y me atrevo a decirlo porque es la realidad. Eso se ve todos los días. Hay personas que se han casado 6, 7 veces y hay gente que se ha casado mucho más veces y lo hacen por pura cuestión publicitaria. Me acuerdo que había una mujer hermosísima en Estados Unidos, una artista, Elizabeth Taylor, era una mujer hermosísima.
una cara impresionante, ¿no? Muy bonita la hizo el Señor. Y se casó un montón de veces. Y luego se casó 2 veces con Richard Burton. 2 veces, ¿eh? Y se volvieron a separar. O sea, ¿qué buscan? ¿Un estatus? ¿Una cuestión de orgullo? ¿O una cuestión incluso hasta de un reto? ¿Una apuesta? ¿Pero ustedes creen que ellos se casan por otra cosa? No, fíjese bien. Él respondiendo les dijo, no habéis, está hablando el Señor Jesucristo, ¿eh? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y ahí lo dice claramente, varón y hembra, no estamos hablando de nada, de nadie, de que no, nomás lo que dice ahí. ¿Qué hizo el Señor? Varón y hembra los hizo. Y dijo, ¿por qué? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un solo ser, un solo ser. No la que te gustó ahorita, la que te gustó mañana, la que te va a gustar mañana, perdón, o las que te gustaron antes, o que tuviste relación con ellas. ¿Una relación de qué? Simple carne, simple deseo, cuestión de una concupiscencia aterradora, porque por eso nacen niñitos sin padres, por eso hay tantos problemas en la sociedad, porque la gente vive sin Dios, viven sin Dios. Y muchos de nosotros vivíamos sin Dios y hacíamos todo eso. Teníamos mujeres y decíamos que era normal, era lo que veíamos en el mundo y lo veíamos como una cosa natural y no es así. El Señor nos muestra aquí en la palabra claramente esto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que nos los hizo al principio, varón y hombre, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre por su esposa, la nueva carne que va a ser con él, nada más una sola carne. Dejará su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, dice claramente. Cuando alguien se casa, esa persona es tu carne y tú eres su carne de ella. Y es un complemento perfecto, porque lo hizo Dios. El Señor, hizo órganos masculinos, órganos femeninos, y a una le dio el regalo de poder sentir una persona nueva en su cuerpo cada vez que se embaraza, o más. Son regalos de Dios los hijos, para que nos entendamos. Es un propósito de Dios tener hijos. Y muchas veces la gente ni siquiera eso entiende. Por eso estamos leyendo esto. Así que no son ya dos, ya más dos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí lo dice claramente el Señor. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, están ya echando la culpa a Moisés. Fíjense, siempre la tendencia del ser humano, yo no fui desde Adán y Eva. Al final de cuentas la culpable era la serpiente, porque no se podía defender, no podía hablar. Ellos siempre se echaron la culpa uno a otro. Fue la mujer que tú me diste. No, fue la serpiente. La serpiente pues, se tuvo que quedar callada, no podía hablar. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, ¿qué es la fornicación? Pues todos sabemos qué es la fornicación. Tener relaciones sexuales sin tener
matrimonio entre las personas. Es el que hace fornicación está en pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo una relación que no es bendecida por Dios, porque Dios solamente bendice la relación sexual cuando se hace entre marido y mujer, casados ante el Señor, y se casa con otra adultera, y que el que se casa con la repudiada adultera. Amén. De ahí nos vamos para la que sigue. A ver, permítame. ¿Listo? Gloria a Dios. Nos vamos a Mateo 5:31. No, Mateo 19, ya lo leímos, ¿verdad? Hasta el 9, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 19, luego Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, hay gente que se casa nada más, me acuerdo mucho de esto. Yo estaba chamaco, me acuerdo precisamente del tiempo de los 60s. Yo nací en el 51, échenle cuenta, era un chamaco cuando empezaban los 60, 9, 10 años para arriba. Oía, yo leía mucho periódico, porque en la casa siempre veía muchas revistas y periódico y todo eso. Y la televisión empezaba y todo eso, había muchos programas que eran pero súper estrictos con lo que se salía en las telenovelas y todo eso. No había mucha difusión de cosas sucias, gracias a Dios, afortunadamente en ese tiempo. Dice Mateo 5, 31, 32, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, solamente podían divorciarse en ese tiempo por lo mismo que dice la Biblia, solamente que hubieran tenido relaciones con alguien que no fuera su esposo. Y era válido, era lícito, era legal. ¿De acuerdo? Y sigue siendo legal ahorita ante el mundo, acuérdense, ante el mundo. ¿De acuerdo? Marcos 10, 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. En el 11 les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Aquí lo dice claramente el Señor, dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cuando se deja nada más, hay parejas que están todo bien, uno de los dos está bien, siguiendo las cosas como lo mejor que puede, aunque le va de lo peor en su familia. Lo tratan mal, lo maltratan, le dicen de todo, y él aguantándose porque sabe que él se casó para toda la vida. El que entiende la Biblia, el que aún sin ser cristiano, él entiende porque vio a su padre y a su madre que están ahí, tienen 80 años y ahí están vivos, juntos, tienen desacuerdos, tienen desavenencias, pero al final cuentas regresan. ¿Por qué? Porque saben que son una sola persona, los dos. Pero hay gente que no tiene ese conocimiento y no tiene amor en su corazón, así de sencillo. Dice, pues los dejo, me voy. Amén. Yo dejo a mi marido y ya. Y va y se junta con otro, de volada, vámonos. Vamos a casarnos con otro. Casarse, ¿eh? Saben que no es válido. ¿Viste lo que dice ahí? Marcos 10, 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Así? Está adulterando, está cometiendo un pecado ante Dios. Y aquí es muy común, aquí en la etapa actual de nuestro tiempo, cada vez está peor. Ahora se casan del mismo sexo, pues ya que se puede esperar, ¿no? A ver qué sacan después, ¿no? Cosas que no son de Dios, evidentemente, ¿no? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, pues comete adulterio. Eso lo hacen comúnmente toda la gente.
En ese tiempo, cuando yo estaba chamaco, me acuerdo que Tijuana era conocidísima en todo Estados Unidos. Llegaba gente de Estados Unidos, se divorciaba ahí. ¿m? Se divorciaban con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Porque en México, en Tijuana todo se podía. Y sigue siendo igual, porque lo que es más corrupto en nuestra patria es eso, precisamente los jueces, el poder judicial y todo lo que tenga que ver con jueces. Es una bola de sinvergüenzas, que no tienen moral, no tienen nada. Y desde ese tiempo yo me daba cuenta, imagínense, tenía 10 años, 11 años, y que se vinieron a divorciar a Tijuana unos artistas, que son los que más cerca del pecado están, ¿no? No digo que no haya gente así, pero la mayoría de la gente de que está en las cosas del demonio son la gente de la farándula, aquí y en donde quiera. Que hay gente buena, sí, evidentemente donde quiera hay gente buena, pero son la minoría. Primera de Corintios 7, 10 al 16. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Aquí dice, lo está leyendo Pablo, y dice claramente, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, el marido no puede abandonar a su mujer por orden de Dios. Nunca. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿De dónde saca todo esto el hermano? Porque es una, fíjense bien, aquí es muy claro, ¿eh? El 11 y el 12 son pensamientos del hermano Pablo. Y yo he encontrado personas que son supuestamente cristianos y que dicen que conocen la Biblia, y aquí en estos dos versículos, 1 Corintios 7, 11 y 12, dicen que Pablo hace lo que se le antoja en la Biblia y que él hablaba en lugar del Señor, y no, no, no. Lo dice claramente. Y a los demás yo digo, no el Señor, él está dando una opinión. ¿Y en qué se fundamenta? Dice la palabra de Dios claramente que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Si no fuera de Dios, él lo siente en su corazón y el Señor lo avala, el Señor le hubiera dicho, no escribas eso, y lo avala el Señor. ¿Por qué? Porque es congruente con la doctrina de Cristo. Dice claramente que si usted es cristiano, usted sigue al Señor con todo su corazón, toda su familia será salva. Y si sus hijos son su familia y su esposo es su familia, aunque no sea creyente, puede ser salvo, ¿de acuerdo? Porque es una promesa de Dios. Y ahí se cae esa teoría, ideas que dice que Pablo decía y hacía lo que quería la Biblia y que no era palabra de Dios. Entonces están contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir y enseñar, ¿eh? Y útil para corregir, instruir y enseñar, ¿de acuerdo? Es un versículo de la palabra de Dios. Entonces toda la escritura, que el 10, el 11 y el 12 no están en el mismo capítulo del 7 de Corintios. ¿Usted cree que Dios iba a dejar eso? Claro que no, porque todo es palabra de Dios. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y el consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque hay personas que no creen en Dios, no creen en la doctrina. Y al final, pues el Señor tiene su plan para ellos, pero son personas que no las quieren abandonar o no quieren seguir con el cristiano, por algo quieren seguir con él o con la cristiana. El 14,
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ahí lo está explicando el hermano Pablo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué? Porque tienen una mujer que está buscando a Cristo o un hombre que está buscando a Cristo. Esto es muy hermoso, estos dos versículos, el de 13 y el 14. Porque dice, si usted con todo su corazón, por eso es lo que le ayuda a uno cuando es uno estudiando la Biblia y uno tiene la obligación, porque es una obligación hermosa, el hablar del Señor, es también explicarles que el Señor a nosotros nos muestra claramente que hay un regalo de todos aquellos que siguen la palabra de Dios, que no porque, que no porque ellos saben que son promesas de Dios. Si usted sigue al Señor, y lo dice aquí claramente, y si usted abandona al marido ya está mal, o abandona a la mujer está mal. Amén, porque sus hijos ya no quedan protegidos por la palabra, sino que se van a caer en el mundo. Y ya los considera inmundos la gente y el mismo Señor. Mientras que ahora son santos, ¿por qué? Porque santo no es el que es santo como Cristo, no, sino el que busca la santidad. Y si usted ve que su mamá o su papá, uno de los dos está buscando al Señor, es una cosa que los va a llevar tarde o temprano a los pies de Cristo, que es la promesa de Dios. El 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si el incrédulo se separa, que se vaya. O sea, usted no lo va a tener a fuerza a alguien ahí. ¿De acuerdo? O sea, hay la otra alternativa, ¿no? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo importante es que haya paz en su matrimonio, y si se va la mujer, siga usted con sus hijos buscando al Señor, y en algún momento de la vida de sus hijos los va a llamar el Señor y los va a guiar por el camino de la palabra. 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, nosotros mientras tengamos contacto con nuestras esposas, debemos de buscar la manera que entiendan que no hay odio en nosotros, que nosotros amamos a Dios, y debemos demostrar con palabras, no con palabras, sino con hechos, que buscamos que ella sea salva ante Dios. Amén, hermanos. Y eso es una cosa que mucha gente no entiende. Pero bueno, cada quien con sus problemas, ¿no? De ahí nos vamos a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Aquí está más dura la cosa. Dice Deuteronomio 24 del 1 al 4, dice el 1. Cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí no explica qué hay de indecente, ¿no? Ya en Levítico viene también explicado, pero aquí tratar de explicar esto es muy interesante, nada más que dice que si encuentra algo indecente, ¿de acuerdo a quién? A la ley mosaica, claro, porque es del tiempo del Pentateuco. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, porque no tuvo, no tuvo relación con el otro, ¿de acuerdo? Nada más algo indecente, o sea, algo que no le agradó, que no era de Dios, no sé. Solamente no lo explica la Biblia aquí. Y luego dice, si no la tomó como esposa y vio que no era, o sea, que no era para él, le da una carta de divorcio y la despedirá de su casa, pero no lo ofende ni nada, o sea, no puedo estar contigo, y ten la carta de divorcio y puedes casarte. Dice, pero si la aborreciera este último, el segundo con el que se case,
y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Fíjense, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, ya corrida por dos hombres. Está terrible, ¿no? Algo tiene que no está bien y él la quiere recoger. Pues no se puede por la ley de Dios. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Eso si el marido la despidió, pero si ella se despidió sola, pues menos, ¿no? Si no, porque usted no fue y ella se fue sola, pues está peor. O sea, no puede tener relaciones con esa persona ya nunca, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, ¿qué es lo que dice el Señor? Que debemos nosotros de tener nuestra mujer, honrarla, respetarla, y más adelante viene lo que es muy interesante. Vamos a ver. Malaquías 2. Malaquías 2:14. Fíjese bien. 2:14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Es muy interesante. Su primera esposa, fíjese bien, es la mujer del pacto, porque hay gente que se casa más veces. A ver. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Es la mujer del pacto de uno, cuando se casa uno con ella. A ver. 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque Dios hizo un pacto, solamente un pacto. Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando uno se casa ante Dios, uno se casa obedeciendo la palabra y está cumpliendo con el pacto de Dios, y el Señor quiere que usted tenga descendencia para Dios. Y no la va a tener de una persona que no está en el pacto, de una pareja que no está en el pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto va dirigido siempre a los hombres, porque los hombres son los que son más infieles, aparentemente. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Bendecir los matrimonios. Cuando estamos casándonos ante Él, el Señor lo que Él busca es que nosotros como una pareja de cristianos casados ante Dios, seamos padres de cristianos, para que siga la doctrina del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a releer ahora algunos versículos, pero vamos a leer Malaquías 2. Fíjese bien, esto es muy interesante, Malaquías 2. Fíjese. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Fíjese, sacerdotes. ¿Cuáles son los sacerdotes? Los pastores. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. O sea, siempre tenemos que hablar, darnos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos. Siempre Él es el importante. Nosotros solamente somos siervos de Dios. He aquí, yo os dañaré la sementera. O sea, sementera quiere decir que no va a poder tener familia, ¿no?
y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. O sea, a ese nivel nos bajamos, nos baja el Señor, por nada, no dar gloria al Señor. Amén, hermanos. Los sacerdotes. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Amén. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Es el 2, ¿verdad? Malaquías 2. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. ¿Qué somos nosotros? Mensajeros de Jehová. El que sigue. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es importante que se entienda que dice el Señor que nuestro propósito es guiar al pueblo de Dios. No nada más decir lo que es agradable, sino lo que no suena tan agradable, porque todo es palabra de Dios. Y no hacer acepción de personas. La ley es para todos. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No os ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente del uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó, o sea, habló mal Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. No podemos casarnos con personas que no son cristianas. Ahí dice claramente, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, porque ya viene contaminado. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que el pacto lo hizo primero Dios, y nosotros no hemos aceptado si estamos pecando cuando tenemos a nuestra mujer. A ese nivel pone el Señor lo que es la relación de la mujer y el hombre ante el pacto del matrimonio. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué no? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para que con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio, que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. En el momento que alguien toma una decisión de abandonar una familia, en ese momento, sepas o no sepas la Biblia, eres castigado. Y luego dicen que por qué le pasan cosas a la gente que hace pecado ante Dios. Porque cuando pecamos ante Dios nos convertimos en excremento de igual que todo lo que hemos hecho mal. ¿De acuerdo? Él dice claramente. A ese nivel. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que el matrimonio es sagrado ante Dios. Y no es nada agradable para Dios tener ante sí a fornicarios, porque sabemos que eso es pecado ante Dios. Cuando usted se casa ante Dios, debe respetar su matrimonio, sea como sea.
buscando siempre el apoyo de sus pastores, dejándose guiar por el Santo Espíritu de Dios, porque el Señor Jesús siempre está a través de la palabra hablándoles a todos. Él no aceptó el divorcio, lo dice claramente, no lo acepta, pero las personas, lo que hace que haya divorcios es que no conocen la palabra, no lo conocen. Y lo ideal para estar en paz con Dios es siempre hacer lo que dice el Señor. Recordemos que mucha gente no entiende lo que es una sola carne, que aquí es el meollo de todo. Porque si usted se casa con la mujer, es su primer pacto, se casa usted y tiene sus hijos, usted está caminando con Dios. Le vaya como le vaya, usted está buscando a Dios. Y sus hijos son bendecidos. Y el Señor va a darles la oportunidad a sus hijos de ser santos ante Él. Porque usted viene de un pacto de matrimonio ante Dios. Pero si transgrede la ley de Dios, no protege a su esposa, no protege a sus hijos, pero sobre todo a su cuerpo, la mitad de su cuerpo que es su mujer, no la protege, no la cuida, usted está en pecado ante Dios. Y no evadimos la responsabilidad, todos debemos de entender que hemos pecado ante Dios porque por algo suceden los divorcios, no nada más por parte de la mujer, también el hombre tiene que ver ahí. Pero ¿cuándo va usted a ser mejor siervo de Dios? Cuando usted se someta a la palabra, que deje de hacer cosas que no son del Señor, sobre todo evitar a toda costa fornicar. Si es pecado, imagínese si usted ya está casado, es un pecado espantoso ante Dios. Por eso debemos de entender que el Señor nos está siempre vigilando, estamos bajo la lupa del Señor, nos está filmando. Y dice, ¿por qué nos está filmando? Dice usted, hermano, ¿por qué dice usted que nos está filmando? Salmo 50, 21, ahí dice claramente eso, ¿eh? Salmo 50, 21. Léalo. Salmo 50, 21, lo vamos a ver ahorita. Y es muy sencillo, ¿eh? Salmo 50, 21. Ahí dice claramente que el Señor nos está filmando. Nos está grabando en algún lado. Salmo 50, 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Estas cosas hiciste y yo he callado. Fíjese, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Le va a poner todo eso delante de sus ojos, lo que pecó ante Dios. Imagínese, ¿lo podrá hacer Dios? ¿Usted cree que Dios es incapaz de grabarnos, de filmarnos? No, ¿verdad que no? No es incapaz, Él es capaz de todo porque es Dios. Y esto de los salmos están escritos mucho antes de que viniera el Señor Jesucristo. Es impresionante, 1500, 2000 años antes de Cristo. Y ya está hablando aquí el Señor de eso. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, siempre, pero eso se tiene que hacer en vida, hermano. Ya cuando usted está frente a Cristo, ya está usted en el juicio del trono blanco seguramente porque es un pecador. Porque el juicio, el tribunal de Cristo es para la iglesia de Cristo, para los hermanos que van a recibir galardones.
no los pecadores. El juicio del trono blanco es donde ya van todos, ya están todos ya juzgados por Cristo mismo, pero ya están en el otro lado, no están con Cristo. Evite eso, hermano. Y sobre todo, bendiga a su esposa, trate de cuidarla, protegerla. No le dé pie para que haga cosas indebidas, ayúdela, hermano. Ayúdala mientras haya tiempo. Y acuérdense, el divorcio fue algo que se hizo, pero más que nada por darle, por mostrar adaptarse a algo que es indebido. Por eso debemos de predicar antes. O sea, más vale prevenir, porque ya lamentar, pues ya de qué sirve. Hay que hablarle a la gente que no haga lo malo, para cuando se case realmente por amor y no por conveniencia. Porque hay gente que se ha casado muchas veces y no lo hace por conveniencia, porque le conviene, porque se casa con una persona con dinero, porque le conviene, porque se unen dos familias. Son las cosas de la gente que no conoce a Dios. Por eso si cásese, pero una sola vez ante Dios, que es lo más hermoso, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad, Señor precioso, de hablar de tu santa palabra. El divorcio es una sola carne lo que se convierte uno después de salir de la bendición del sacerdote. Es su esposa, es su esposo, una sola carne. Hombre y mujer creó el Señor. Ahí viene todo lo demás. Lo que no se hace como dice el Señor es un pecado, es una abominación ante Dios. Abominación ante Dios. Hermanos, que sea de bendición la prédica. Léanla, reénla, véanla una vez, véanla otra vez. Y fíjese en algún versículo en el que haya tocado su corazón. En el santo nombre de Jesús. Dios bendiga Maranata. Maranata es pueblo de Dios en el ciberespacio. En su santo nombre, Señor Jesucristo, gracias, Padre Santo.